Hace millones de años, la Tierra fue testigo del caos absoluto. Meteoritos colosales se estrellaron contra el planeta. Los volcanes cubrieron el cielo con cenizas. Las temperaturas cayeron hasta congelar continentes enteros. Y con ello, el 99% de todas las especies desaparecieron para siempre. La vida, como la conocíamos, fue borrada. Pero algunas criaturas sobrevivieron. No eran las más fuertes ni las más inteligentes, eran las más resistentes. Contra todo pronóstico, vencieron a la extinción. Son los verdaderos inmortales del planeta. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos esconden? ¿Y qué nos pueden enseñar sobre el futuro de la vida en la Tierra? Para entender lo extraordinario de estas criaturas que sobrevivieron, primero debemos mirar hacia atrás, al abismo de la historia. La Tierra, aunque parezca estable hoy, ha sido escenario de 5 grandes catástrofes que casi borran la vida por completo. No estamos hablando de la desaparición de 1 o 2 especies, sino de extinciones masivas, donde el 70, el 80 y hasta el 90% de todos los seres vivos desaparecieron. Fue como si la vida apretara el botón de reinicio una y otra vez. Hace unos 444 millones de años, la Tierra atravesó una de sus primeras grandes pruebas. Las temperaturas cayeron de forma brutal. Los océanos, que en ese momento eran el hogar de casi toda la vida, comenzaron a congelarse. El hielo se expandió y con él vino el silencio. Cerca del 85% de las especies marinas se extinguieron. Fue una muerte blanca, lenta y devastadora. Mucho tiempo después, cuando la vida comenzaba a conquistar la tierra firme, otra tragedia golpeó. Fue como si el planeta hubiera perdido el equilibrio. Durante millones de años, especies enteras fueron desapareciendo. Los primeros peces con patas, que se atrevían a caminar fuera del agua, no sabían que estaban caminando hacia el olvido. La extinción del Devónico fue silenciosa, sí, pero despiadada. Luego vino la más brutal de todas, la gran mortandad del Pérmico. Hace 252 millones de años, la Tierra literalmente ardió. Gigantescas erupciones volcánicas liberaron gases tóxicos a la atmósfera. Las temperaturas se dispararon, los océanos se volvieron ácidos. El cielo cambió de color, los mares se volvieron letales y el suelo ya no ofrecía refugio. El 96% de las especies desaparecieron. Fue lo más cerca que hemos estado de que la vida desaparezca por completo. Pero el planeta no se detuvo, se recuperó. Y entonces, millones de años más tarde, otra extinción sacudió el equilibrio. Volcanes otra vez, gases otra vez. Una oleada de cambios que acabó con muchas especies dominantes. Fue entonces cuando aparecieron los dinosaurios, enormes, poderosos, los reyes absolutos durante más de 150 millones de años, hasta que el cielo cayó. Un asteroide de más de 10 kilómetros de ancho impactó contra la Tierra y cambió el curso de la historia. La explosión no solo destruyó una parte del planeta, oscureció el Sol, alteró los ecosistemas y provocó una cadena de muertes que acabó con los dinosaurios y con muchas otras formas de vida, pero no con todas. Y eso es lo asombroso, porque en medio de tanta muerte, en medio de tanto caos, algunas criaturas resistieron, sobrevivieron al fuego, al hielo, al veneno, a la oscuridad y siguen aquí, miles de millones de años después. ¿Qué secretos esconden? ¿Cómo lograron lo imposible? Eso es lo que estás a punto de descubrir. Dicen que algunas criaturas parecen salidas del pasado, pero el tiburón de Groenlandia es el pasado. Allí, en lo más profundo y oscuro del Ártico, nada lentamente un ser casi inmortal. Un tiburón que ha presenciado más historia que cualquier civilización humana. Algunos científicos estiman que puede vivir más de 500 años, lo suficiente como para haber nacido en plena Edad Media, cuando aún se construían castillos en Europa y América no había sido conquistada. Pero su historia va mucho más atrás. Se cree que esta especie existe desde hace más de 400 millones de años. Es decir, apareció antes que los árboles. Sobrevivió a todas las extinciones masivas, a los cambios del clima, al colapso de continentes enteros, y nunca necesitó correr. Nunca fue el más veloz ni el más feroz. Su estrategia fue otra: la paciencia. Con un metabolismo increíblemente lento, puede pasar meses sin comer. Se mueve despacio, casi como si el tiempo no tuviera sentido para él. Vive en aguas tan frías que serían letales para otros animales, pero para él son refugio. Allí,
En el silencio absoluto del fondo marino, el tiburón de Groenlandia ha evitado al mundo y sus catástrofes. No se adaptó al cambio. Simplemente se escondió de él, y eso lo convirtió en uno de los más antiguos sobrevivientes del planeta. Pocas criaturas inspiran tanta calma como una tortuga marina. Pero detrás de su aparente lentitud, se esconde una historia de supervivencia que desafía al tiempo. Las tortugas marinas existen desde hace más de 100 millones de años. Cuando los dinosaurios aún caminaban sobre la Tierra, ellas ya cruzaban los océanos en silencio. Y cuando esos gigantes desaparecieron tras el impacto del asteroide, ellas siguieron nadando. Han sobrevivido a catástrofes globales, a cambios en la temperatura del mar, a la desaparición de arrecifes y playas. Han visto cómo la Tierra se transformaba una y otra vez, y nunca dejaron de avanzar. Su secreto no está en la fuerza, ni en la velocidad, está en su constancia. Recorren miles de kilómetros para regresar, una y otra vez, al mismo lugar donde nacieron, como si la memoria de la Tierra habitara dentro de ellas. Depositan sus huevos en la arena con una precisión ancestral, repitiendo un ciclo que lleva millones de años en movimiento. Hoy, enfrentan nuevas amenazas: plástico, contaminación, pesca. Pero si algo nos ha enseñado su historia, es que son luchadoras silenciosas. Resistieron el final de los dinosaurios, resistieron la furia del planeta. Y lo siguen haciendo. Son testigos vivientes de un mundo que ya no existe. Y aún están con nosotros. En las profundidades del océano, donde la luz apenas llega y el tiempo parece detenido, existe una criatura que parece salida de un sueño prehistórico. El Nautilus, con su concha en espiral perfecta, decorada con líneas que parecen haber sido dibujadas a mano, este molusco ha desafiado al olvido. Lleva habitando la Tierra desde hace casi 500 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios existieran, incluso antes de que los continentes tuvieran la forma que conocemos hoy. El Nautilus es un fósil viviente. No ha cambiado casi nada desde entonces. Su forma, su modo de vida, su estructura, todo se ha mantenido como si hubiera sido congelado en el tiempo. Y quizás eso sea parte de su secreto. No evolucionó porque no lo necesitó. Encontró una fórmula que funcionaba y simplemente la repitió durante medio billón de años. Flota en las profundidades marinas utilizando cámaras llenas de gas para controlar su flotabilidad, como si fuera un pequeño submarino natural. Vive alejado del ruido, en lugares donde pocos depredadores llegan, y se mueve con una elegancia casi mágica. Es una criatura silenciosa, discreta, pero cargada de historia. Ha sobrevivido a 5 extinciones masivas, terremotos, tsunamis, explosiones volcánicas, y aún así, sigue ahí, navegando las corrientes del pasado. Mirarlo es como mirar al origen mismo de la vida compleja. Una joya marina que nos recuerda que, a veces, la mejor forma de resistir es no cambiar. Hay algo inquietante en la mirada de un cocodrilo, algo antiguo, primitivo, como si supiera más de lo que aparenta. Y quizás lo sepa, porque los cocodrilos no son simples reptiles modernos. Son descendientes directos de una línea que ha sobrevivido intacta desde hace más de 200 millones de años. En otras palabras, convivieron con los dinosaurios, pero no desaparecieron con ellos. Mientras los tiranosaurios rugían en tierra firme, los cocodrilos ya dominaban los ríos y pantanos. Y cuando el meteorito cambió el rumbo de la historia, ellos aguantaron. Sobrevivieron al frío, a la oscuridad, al hambre, al caos que extinguió a casi todos los gigantes. Su estrategia fue brutalmente efectiva: moverse poco, conservar energía, esconderse en el agua y atacar solo cuando es necesario. No necesitan correr, solo esperar. Su metabolismo les permite pasar semanas, incluso meses, sin comer. Son pacientes, silenciosos y letales. A lo largo de los siglos, la Tierra cambió miles de veces. Montañas se elevaron y desaparecieron. Mares se abrieron y se cerraron. Pero el cocodrilo siguió ahí, casi sin cambios. Y aunque hoy lo vemos como un animal salvaje y temido, en realidad es una pieza viviente de la historia del planeta. Mirar a un cocodrilo es como mirar al pasado, un recuerdo con escamas, una criatura que resistió el apocalipsis, simplemente siendo quien es. Durante mucho tiempo, el celacanto fue una leyenda. Un fósil más,
una criatura extinta desde hace más de 65 millones de años. Los científicos lo conocían solo a través de piedras antiguas. Lo clasificaban junto a los dinosaurios, como parte de un mundo perdido para siempre. Pero entonces sucedió algo increíble. En 1938, frente a las costas de Sudáfrica, un pescador atrapó un pez extraño, de aspecto jurásico, con aletas robustas y ojos profundamente antiguos. Nadie sabía lo que era, hasta que un biólogo lo examinó y se dio cuenta de lo imposible. Era un celacanto vivo. Había sobrevivido oculto durante millones de años, en las profundidades del océano, sin que nadie lo notara. Nadie lo había visto. Nadie lo había estudiado. Y sin embargo, siempre estuvo ahí. El celacanto es un enigma. Tiene aletas lobuladas que parecen brazos, una estructura ósea que lo conecta con los primeros vertebrados terrestres, y una forma de nadar que parece más un deslizamiento fantasmal que un movimiento normal. Es como si se hubiera quedado atrapado en el tiempo. Sobrevivió a la extinción de los dinosaurios, a los cambios en los mares, a la evolución misma. Y no lo hizo con fuerza, ni con inteligencia, sino con misterio, con la habilidad de desaparecer del radar del mundo y seguir su propio ritmo. El celacanto es la prueba viviente de que aún no lo sabemos todo, de que el planeta guarda secretos en lo más profundo, esperando ser descubiertos. A simple vista, parece una criatura de otro mundo. Con su caparazón rígido en forma de media luna y su cola larga como una antena, el cangrejo herradura no se parece a nada moderno. Y es que no lo es. Esta criatura ha estado aquí desde hace más de 450 millones de años. Eso significa que apareció mucho antes que los dinosaurios, antes incluso de que los árboles dominaran la Tierra, cuando la vida apenas comenzaba a expandirse más allá de los océanos primitivos. Lo más sorprendente no es solo su antigüedad, sino que casi no ha cambiado. Su cuerpo, su estructura, su forma de vivir, son prácticamente iguales a como eran hace cientos de millones de años. Es como si el tiempo no tuviera poder sobre él. El cangrejo herradura ha sobrevivido a al menos 4 extinciones masivas. Resistió glaciaciones, impactos de asteroides, erupciones globales y nunca se extinguió. Tal vez porque su diseño era tan perfecto, tan funcional, que no necesitaba evolucionar. Su armadura lo protegió. Su estilo de vida simple y efectivo lo mantuvo a salvo. Pero hay algo más que lo hace especial. Su sangre, de color azul intenso. Su sangre contiene una sustancia única que detecta toxinas bacterianas con una sensibilidad extraordinaria. Hoy en día, esa sangre se usa en pruebas médicas para garantizar la seguridad de vacunas, medicamentos y dispositivos quirúrgicos. Irónicamente, este fósil viviente, esta criatura que parecía haber quedado atrás en la historia, se volvió vital para la medicina moderna. Una criatura del pasado que sigue salvando vidas en el presente. Puede que no parezca impresionante. Es pequeño, se arrastra lentamente por el suelo, y muchos lo confunden con un simple insecto sin importancia. Pero el milpies es, en realidad, uno de los pioneros silenciosos de la vida en la Tierra. Mucho antes de que los grandes reptiles dominaran los continentes, antes incluso de que las plantas crearan bosques, los milpies ya estaban aquí, explorando la tierra firme cuando la mayoría de los seres vivos seguían atrapados en el agua. Se cree que fueron de los primeros animales en abandonar los océanos y adaptarse al suelo seco. Algunos fósiles indican que sus ancestros caminaban sobre tierra hace más de 400 millones de años. Fueron testigos del surgimiento de los árboles, de los primeros insectos con alas, y también del final de muchas eras. Y a diferencia de otros sobrevivientes más llamativos, ellos no necesitaron esconderse en las profundidades marinas ni desarrollar armas mortales. Su secreto fue la humildad. Se mantuvieron pequeños, discretos, con un cuerpo simple pero eficiente, muchas patas, un caparazón resistente y la capacidad de vivir bajo tierra, en rincones húmedos y seguros. Mientras el caos arrasaba en la superficie, ellos se refugiaban en la oscuridad. Su cuerpo segmentado, sus movimientos lentos y constantes, todo en el milpies parece diseñado para durar, para resistir. Hoy los vemos entre las hojas, debajo de las piedras, caminando sin prisa, como si el mundo no los tocara. Y tal vez sea así, porque han sobrevivido a glaciaciones, a volcanes,
a impactos espaciales, y aún siguen aquí, pequeños, silenciosos, pero eternos. Después de todo lo que han pasado, uno se pregunta, ¿cómo lo lograron? Estas criaturas no sobrevivieron por ser las más rápidas, ni las más fuertes. Sobrevivieron porque encontraron formas distintas de adaptarse. Algunas lo hicieron huyendo a las profundidades, donde el caos no podía alcanzarlas. Otras ralentizaron tanto su metabolismo que el tiempo parecía pasar más lento para ellas. Algunas no cambiaron nunca, porque ya eran perfectas para resistir desde el principio, y otras evolucionaron justo a tiempo. No hay una sola estrategia, no hay una única respuesta, pero sí hay algo en común: la resiliencia. La capacidad de resistir, de adaptarse, de esperar, incluso cuando todo parece perdido. En un mundo que cambia más rápido que nunca, lleno de incertidumbres, estas criaturas son un recordatorio vivo de que la vida siempre encuentra un camino, que a veces no se trata de luchar contra el cambio, sino de aprender a moverse con él. Nos muestran que la supervivencia no es solo cuestión de fuerza, sino de sabiduría, de instinto, de persistencia. Y eso nos deja una pregunta poderosa. Si todo volviera a cambiar, si mañana llegara una nueva extinción, silenciosa o repentina, ¿quiénes serían los próximos sobrevivientes? Tal vez no lo sepamos aún, pero mientras tanto, estas criaturas seguirán aquí, deslizándose bajo el agua, escondidas bajo la tierra, flotando en lo profundo del mar, recordándonos que la historia del planeta no ha terminado. ¡No ha terminado!